San. Para bien o para mal, Parreón está en vivo, usa barra Femboy Fox Fanboy, para encontrarme y alimentarme. Además, si no es obvio, Jaune ya tiene 15 años. Técnicamente, 14, cumplirá 15 en 1 o 2 semanas. Saltos temporales, ¿verdad? Gracias a Andrea Schultz, Shukwen y Terran por su apoyo. Anda ya. Debes estar bromeando. Yo no habría hecho eso. Soy inocente. Atrás. Eso no cambia el hecho de que eres la única persona que pudo haberlo matado. Mejor no veo ninguna broma. Mira, lo entiendo. Soy un polizón y no debería haber hecho eso. Pero no mataría a nadie así. ¿Por qué haría eso? San Wukong levantó las manos, con las esposas de hierro tintineando. Era mi tío. No importa el motivo. Seguro que tuviste tu razón. Pero en cuanto aterricemos en Menagerie, verás el interior de una celda hasta que te llevemos ante el tribunal. Sol. ¿Qué? Terciopelo. Oye, diles que no soy un asesino. Creen que maté a mi tío. El guardia Colmillo Blanco, con su chaleco balístico blanco brillando con el símbolo de la cabeza de lobo azul sobre un traje de marinero azul oscuro, se giró mientras bloqueaba la entrada a la novia de San. Nada de esto tenía sentido. La cabeza le dolía de nuevo. También le había dolido toda la mañana, y no solo por esta situación descabellada. Nadie puede entrar en la escena del crimen. Debe dejarse intacta para su inspección. Sol. ¿Qué pasa? Su cabello negro le salpicaba la cara al ser empujada hacia atrás, sus ojos color chocolate llenos de preocupación. Sol. ¿Estás bien? Yo tampoco lo sé. Me desperté y me dicen que creen que maté a mi tío. Joder. Anoche estaba bien. Lo juro. Dios mío, ¿qué le digo a Star? Voy a buscar ayuda. Tiene que haber alguien en el Marching Fin que pueda averiguar qué pasa. Rui Van y Jingu Van, de ojos soleados, colgaban de la cintura del guardia. Ni lo pienses. Espetó el corpulento guardia, listo para levantar su rifle bullpup. Tengo suficientes balas aturdidoras para derribarte y provocarte un infarto si hace falta. ¿Qué está pasando aquí? Aléjese de... Los ojos entrecerrados del guardia se abrieron de par en par. Profesor. ¿Qué hace en la cubierta de clase ejecutiva? Por favor, regrese a su camarote en primera clase. Nos encargamos de esto, señor. ¿No te parece? No es que esté juzgando ni nada. Es que he estado oyendo muchos gritos al pasar. Este tipo parecía demasiado joven para ser llamado profesor. Más bien, parecía de la edad de San. Pero, déjame echar un vistazo. Esta chica parece muy preocupada por su novio. Gracias. Desde la puerta abierta, San vio a Velvet sonriendo de oreja a oreja, con esperanza. Por favor, ayuda a San. Él, lo quiero, aunque sea un idiota, pero jamás mataría a su tío. Tío. Bueno, esto es complicado. No tocaré nada que no deba, solo déjame echar un vistazo. Un compañero rubio, un muchacho fauno, miró hacia adentro, con sus largas orejas colgando casualmente mientras sus aretes negros brillaban como la noche contra su cabello. Bueno, en primer lugar, estoy bastante seguro de que es inocente. El problema era que no había ninguna prueba de que San Wukong no fuera el hombre que mató a su tío. Y a pesar del nombre y las habilidades de Jaune, estaba bastante seguro de que podía obligar al Colmillo Blanco a dejar que San saliera libre, pero eso tenía sus propios problemas. No quería tener que recurrir a eso, tanto por el deseo de no abusar de su influencia como porque preferiría descubrir la verdad del asunto. Le pediría consejo al gran hermano Juniper si no estuviera en ese momento en algún lugar más arriba en la proa del barco, tomando el sol mientras consolidaba el prana que Jaune le había liberado desde un sello de comando. Bueno. Aclaremos esto. Te escabulliste de polizón. Te colaste en el baúl de tu tío, y me sorprende que cupieras ahí. Sí, tampoco había mucho espacio para respirar en esa cosa, pero estoy bastante ágil por todo mi entrenamiento de cazador y las artes marciales. ¿Sabes? Mi tío y yo pensamos que podríamos ahorrarnos un poco de lien. Nunca tuvimos mucha droga y viajábamos con mi novia al mismo tiempo, así que en ese momento tenía sentido. O sea, de verdad. Eso fue todo.
El mono fauno suspiró débilmente mientras observaba la silueta blanca en el suelo, con la cola enroscada alrededor de uno de sus brazos, como si intentara consolarse con ella. Incluso podría haber empeorado la situación por el hecho de que, en un poco de tinta azul negruzca de una pluma estilográfica rota que había derramado un pequeño charco seco en el suelo de madera, se había sumergido un dedo en la tinta, deletreando la palabra armario de forma casi acusatoria. Sin embargo, Jaune sintió que no estaba bien. Estaba escrito con una nitidez impecable. Nada tembloroso, como si no fuera la última palabra escrita por un moribundo. Además, la palabra había sido escrita en su totalidad, manteniendo la consistencia de la pulcra escritura hasta el final. Somos de Vacuo y pasamos por Mistral antes de ir a Menagerie porque estaba pensando que quizás me gustaría ir a Haven cuando llegara el momento. ¿Sabes? Jaune parpadeó ante eso. Me sorprende más que quieras ir a la escuela en Mistral como fauno. Frunció el ceño. Sé que la propia universidad es bastante amable con los fauno, pero sigue siendo Mistral. Oye, no puede ser tan malo. Se siente un poco injusto juzgar al resto de los estudiantes normales porque el rey no es una mierda. Jaune se rió. Admiro tu optimismo, San. De verdad. Voy a la escuela en Argus, que es, posiblemente el mejor, si no el segundo mejor, lugar en Mistral para un fauno, y estoy deseando ir a otro sitio. A pesar de la extraña situación en la que se encontraba el rubio fauno, fue fácil hablar con San. El cazador en prácticas era tranquilo y brillante, incluso con la repentina pérdida de su tío. Y, además, no parecía saber quién era Jaune, a pesar de que su novia Velvet Escarlatina lo había reconocido al verlo. Llevaba una camiseta de marca, lo cual era bastante gracioso, aunque no era como ninguno de los amigos de Jan, quienes parecían verlo como una especie de ícono del pop más que como una persona. Fue agradable que ella, aunque algo emocionada por conocerlo, al instante lo viera como un adolescente más. Jaune miró el armario en el que el guardia del colmillo blanco, Jack Monsoon, le había dicho que se había encontrado a San dentro. Es una pena que tu semblanza sea de tipo clon. Jaune frunció el ceño. No hay nada que te impida, en teoría, haber matado a alguien y colocar algo así sobre las puertas, sellándote. Señaló el precinto que al parecer había quedado sobre el armario donde encontraron a San dormitando. Un trozo grueso de cinta adhesiva con la leyenda no abrir. Claramente, estaba destinado a paquetes, no a muebles, pero debía de haber cumplido su función cuando pasaban las señoras de la limpieza. Pero no lo hice. Lo sé, interrumpió Jaune. Había visto la sincera y descarada confusión y pérdida en los ojos de San. Te creo. Soy bastante bueno leyendo a la gente. Idealmente, encontraríamos al culpable, pero como mínimo, necesitamos demostrar que no pudiste haberlo hecho. No eres culpable hasta que se demuestre tu inocencia, pero el colmillo blanco no puede dejar libre al principal sospechoso. Simplemente no parece real. Pronto tendremos el informe de la autopsia del médico del barco, así sabremos exactamente cómo murió. ¿A qué se dedicaba tu tío? Enseñó a la gente a pelear. Era muy bueno en el combate cuerpo a cuerpo y en las artes del aura. De hecho, a diferencia de Bell y yo, que íbamos a volver a Vacuo al final de las vacaciones de invierno, él iba a quedarse aquí e intentar fundar un dojo. ¿Entonces tenía aura? Técnicamente, tenía muy poca capacidad real. Eso lo hacía muy bueno aprendiendo muchas técnicas diferentes, en parte por necesidad. Necesitas saber luchar para tener éxito en Vacuo. No son tan malos en Faunus allí, pero el enfoque del reino en la fuerza de las armas y la ley del más fuerte nunca nos sentó muy bien ni a mí ni al tío Sansan. Su hija, mi prima Star, se adaptó bien, pero su aura era más débil, así que a veces peleaban. San suspiró, sacudiendo la cabeza. Perdón por la tangente. De todas formas, su capacidad de aura era bastante baja. Puedo creer que murió. Aunque no lo pueda creer. Su resistencia no era muy diferente a la de una persona normal. Aunque controlaba mucho mejor lo que le quedaba de aura que la mayoría. Era un luchador realmente bueno. Y como el guardia tuvo que forzar el cerrojo, parece que lo has logrado. Jaune se giró hacia la puerta y vio que el cerrojo había sido forzado.
El Marching Fin era un antiguo carguero armado atlasiano que Faunus y sus unidades Volt habían remodelado y readaptado para convertirse en uno de los 2 barcos que reemplazaron al Glacial Ferry. El trabajo no fue de mala calidad, pero sí sencillo, ya que era necesario reacondicionar uno de los barcos lo antes posible. Así que, a diferencia de los camarotes de primera clase, que solo se usaban ocasionalmente, los camarotes de clase ejecutiva simplemente contaban con un simple pestillo deslizante para mantener las puertas cerradas. Fácil de cerrar para mayor privacidad, pero lo suficientemente fácil de romper con la fuerza suficiente si algo salía mal. Además, era ruidoso cuando ocurría, para que los ladrones pudieran ser escuchados. Parece un asesinato en una habitación cerrada, ¿no? Aunque también podría haber sido un accidente. Esto es imposible, gimió San mientras se rascaba el cuero cabelludo con los dedos, frustrado. Me veo culpable como el demonio. Estarás bien. Eres inocente. Solo necesitamos demostrarlo. Jaune se acercó a una mesita en la esquina, al pie de la cama donde estaba sentado San. El poste de la cama golpeó su costado al inclinarse y vio un plato caído al suelo, con la base hacia arriba. ¿Compartiste las comidas con él? Sí. El tío Sansa nunca fue muy comilón y Velvet venía a escondidas para darme bocadillos y comida que había traído a bordo. Teníamos suficiente para el viaje. ¿Qué cenaste anoche? Preguntó Jaune. San podría haberse creído inocente, pero no era imposible que sus propios recuerdos hubieran sido manipulados por la semblanza de alguien. Además, Jaune había preparado suficiente comida para su familia y sus compañeros del equipo STRQ, así que en realidad desconocía por completo el menú de la nave en ese momento. Chuletas de cerdo. Mi tío odiaba el cerdo, cómelo. No le gustaba lo grasoso que podía ser. Era casi vegetariano, la verdad. Jaune asintió, sacando una caja de guantes de nitrilo negros, normalmente para su trabajo como el avispón verde, de su inventario, deslizando uno de los guantes sobre su mano derecha. Vaya. ¿Esa es tu semblanza? Bastante bien, dijo Jaune, levantando el borde del plato. Huele a cerdo, sí. Pero no te terminaste la comida. Ah, no. Qué raro. Me gusta el cerdo. No recuerdo bien por qué no me lo terminé. Jaune tarareó, mirando la chuleta de cerdo casi consumida. Algo olía raro. Sería conveniente si pudiera deslizar la comida hacia su inventario y regresar para mirar la ventana de descripción para obtener detalles adicionales, pero era mejor no alterar demasiado accidentalmente la escena de un crimen. Aún así, Jaune volvió a sorber por la nariz, entrecerrando los ojos. Algo en las chuletas de cerdo restantes le molestaba. Rareza señor, habilidad. Chef con 2 estrellas Michelin, ardía silenciosamente en su mente. Además, ¿por qué estaba el plato en el suelo? Normalmente comías en la mesa, ¿verdad? No en el suelo. Claro que sí. Sé que hay algún chiste ambiguo sobre ser de vacuo, pero no soy un salvaje. No me refería a eso. En Mistral mucha gente se sienta en el suelo e incluso tienen mesas para ese estilo. Lo pregunté porque es raro que tu plato esté en el suelo y volcado así. Oh. Lo siento. Me duele la cabeza y estoy un poco nervioso. Jaune parpadeó. ¿Has usado el baño desde que te despertaste? No. Él asintió mientras asimilaba esa información. Necesito que orines en un vaso para mí. Hermano, ¿qué carajo? Esto es imposible. Ha pasado demasiado tiempo. Confía en nosotros, dijeron. Lo encontraremos, dijeron. Uf. Murmuró Blake, paseándose por el lugar donde había estado el multifabricador de Jaune en el taller junto a las minas Onwa. Definitivamente tiene algunas marcas de cuando lo arrastraron. Alguien lo robó. ¿Quién haría algo así? Por supuesto, había muchas razones por las que alguien podría hacerlo. Jaune era un genio. Y no solo en el sentido divertido de elogio, sino en el de revolucionar el mundo. Mucha gente haría lo que fuera por hacerse con su mejor tecnología, y uno de sus multifabricadores personales probablemente se vendería por millones, si no miles de millones, en algún mercado negro. Pero tanto la milicia de las fieras como los guardias del colmillo blanco habrían estado de guardia.
Habrían estado en guardia contra intrusos, pero ninguno de los dos grupos reportó actividad sospechosa. Blake suspiró enojado, caminando de un lado a otro nuevamente y volviéndose hacia el registro de informes de ambas organizaciones. El miliciano que vigilaba la noche de la desaparición había notado que a la 1 de la madrugada hubo un pequeño problema al encontrar a unos niños merodeando por el almacén, intentando echar un vistazo a los exoesqueletos para los mineros, pero nada más destacable. Y los niños ya habían sido interrogados. Además, tenían 10 años y no tenían aura, por lo que no pudieron haberse llevado la máquina. El informe de la Guardia Colmillo Blanco, por otro lado, tenía informes regulares cada 30 minutos desde las 8 p.m. hasta las 12 a.m., donde se anotaba claramente que no había ocurrido nada relevante. A las 12:30 a.m. hubo un cambio de guardia y, a diferencia del guardia anterior, no se molestó en anotar que no había ocurrido nada con la misma meticulosidad que el guardia anterior. Sin embargo, hicieron un esfuerzo simbólico para incluir no había ocurrido nada relevante hasta las 2 a.m., aunque también anotaron que habían recibido una nota indicando que los milicianos habían gestionado un incidente a la 1 a.m., pero el resto del informe de esa noche estaba en blanco. A las 5 de la mañana se escuchó una nota que indicaba que un bangaró se había acercado un poco, aunque parecía que en ese momento dos V9S habían estado patrullando, ya que había sido aniquilado con bastante rapidez. A continuación, se oían notas de nada que reportar cada 30 minutos, hasta las 9 de la mañana, cuando los mineros empezaron a trabajar en los tranvías de la línea amarilla que iban de Cuocuanaila a un almacén de cables no muy lejos de las pocas operaciones mineras que Menagerie tenía en ese momento. Aún así era imposible que no pasara nada y que la máquina desapareciera de todos modos. Algo olía mal, pero Blake no podía identificar qué era. Lo peor era que Jaune llegaría en 1 o 2 días en el Marching Fin y Blake todavía no había descubierto qué le había pasado. Uf. Quería romper algo. Y sus piernas también necesitaban una actualización, comenzaban a sentirse ligeramente demasiado cortas para su altura, lo que significaba que Umbral Jarre también necesitaría un ajuste cuando eso terminara. Genial, porque lo que ella quería era añadir más carga de trabajo a Jaune. Incluso si él le diera una sonrisa que le derritiera el corazón y felizmente la ayudara de todos modos. ¡Ay! Se cubrió la parte inferior del rostro con las manos, las palmas se juntaron al sujetar sus mejillas, cubriéndole la boca y rozando con los dedos los lóbulos de sus orejas humanas. Sintió calor en las manos mientras ocultaba su sonrisa, vergonzosamente amplia, al pensar en la sonrisa de Jaune. Vale, imbécil enamorado, se reprendió Blake, dando vueltas de nuevo, sintiendo la presión de la mortaja guardiana contra sus hombros mientras se estiraba, intentando que la sangre fluyera. Piensa. Tiene que haber otro ángulo. El rastro está helado a estas alturas, pero tiene que haber algo en alguna parte. Bueno, esa es una prueba bastante contundente. Jaune asintió mientras anotaba oficialmente los resultados del análisis de orina. Te drogaron para dormir, probablemente por las chuletas de cerdo. Por eso no recuerdas haber terminado de cenar. Probablemente te dio sueño, volviste a dormir en tu armario como siempre para que no te vieran, y tu tío debió haber puesto la cinta adhesiva sobre las puertas de tu armario por costumbre. Así que me lo perdí todo. Estaba dormido cuando murió mi tío. Joder. Maldita sea. Lo siento, San. Los guardias solo te encontraron porque te quedaste dormido tan profundamente que roncabas aquí y allá, y cuando te sacaron a rastras, ni siquiera te despertaste. Debiste necesitarlo para quemarte el sistema. San se recostó en la cama, con las manos esposadas apretadas en puños mientras se colocaban sobre los ojos. Esto es mierda de camello. Y acaba de llegar el informe de la autopsia. Parece que murió porque sufrió un traumatismo en el cuello que le rompió la columna vertebral. También significaba que había muerto al instante. Que no había forma de que el hombre registrara sus últimas palabras. Que se trataba de un asesinato y no de un accidente, aunque eso parecía pasar desapercibido tanto para Sam como para el guardia que se encontraba en la habitación en ese momento. Eso estaba bien. Causarles pánico por ese hecho podría incluso hacer que el verdadero asesino huyera. O incluso hacerles sentir que los habían acorralado.
Ninguna de las dos situaciones le agradaba. ¿Ves? Oyó el tintineo de las esposas de San al incorporarse y volverse hacia el guardia en la esquina de la habitación. Sintió la mirada de disculpa del marinero Colmillo Blanco desde atrás mientras Jaune anotaba los resultados de la prueba de orina y redactaba un documento oficial como prueba. No podría haber matado al tío Sansan. No lo haría. Mis disculpas, señor Ukon. El guardia se disculpó con un suspiro. Debe comprender que solo hicimos lo que debíamos hacer por preocupación por el resto de los pasajeros. En nuestra defensa, todo apuntaba a su culpa. Se oyó un ruido metálico al liberar a San de sus esposas, aunque Jaune seguía concentrado en las pistas y la información. Quería observar mejor una mancha marrón oscura en el suelo, no lejos de donde estaba el pie del señor Sansan, según el contorno de su cuerpo. Bien. Ahora que soy libre, puedo ayudar mejor a encontrar al culpable. Gracias, Jaune. Mierda, eres un tío genial. Mire ahora, señor Wu, está bien, está bien. Jaune ignoró la réplica del guardia mientras colocaba una tapa de plástico sobre el vaso de papel encerado que aún contenía la orina de San. Tenemos más o menos la misma edad, por favor, no le des tanta importancia. Sí, eso es lo que desea, señor. ¿Por qué te llaman señor y esas cosas, tío? O sea, entiendo que seas listo y eso, incluso te diste cuenta de que había tomado pastillas para dormir o algo por la orina, pero ¿qué pasa? ¿Eres detective o algo así? Preguntó San, pasando un brazo por los hombros de Jaune. Dile a tu amigo San que eres un agente secreto, ¿eh? Jaune rió disimuladamente mientras ponía los ojos en blanco. San sentía curiosidad, pero también intentaba distraerse. No le importó echar una mano. Es más bien un trabajo a tiempo parcial por ahora, ¿no? Jaune, San y el misterio de la habitación cerrada. San se rió antes de calmarse con el ceño fruncido. La verdad es que no me siento muy bien al darme cuenta de que todavía no sé qué pasó. Podría haber sido un accidente. Lo cual sería aún más horrible, de alguna manera. No es que quiera que hayan asesinado al tío Sansan, pero, el chico monofauno de 15 años frunció el ceño. Todo esto es un desastre y todavía me duele la cabeza. Jaune le pasó una botella de agua mineral de su inventario. Solo hidrátate más. Probablemente las drogas aún te están saliendo del organismo. O tal vez te golpeaste la cabeza mientras, Jaune parpadeó. Se golpeó la cabeza. El plato en el suelo. El cerrojo que se había cerrado. No es extraño solo, sin embargo, el resto de la habitación también parecía un poco desordenada, y si bien eso podría explicarse por el hecho de que dos hombres estaban cohabitando efectivamente en una pequeña cabaña para uno, Jaune echó un vistazo a una estantería empotrada en la pared. Un pequeño sujetalibros metálico se había deslizado hacia un lado, haciendo que los libros sueltos se volcaran. Ninguno pertenecía a la víctima, solo un puñado de material de lectura informal para quien pudiera disfrutarlo, proporcionado por la propia nave. Su mirada se desvió de los libros y el sujetalibros al cerrojo que normalmente cerraba la puerta. El sujetalibros se había deslizado hacia la izquierda, la misma dirección en la que habría tenido que deslizarse el cerrojo para que la puerta quedara cerrada. Podría ser una coincidencia, pero, vaya. Murmuró, empezando a ver una pista extraña. Podría ser solo coincidencia, pero podría haber algo aquí. Interesante. Tenía una idea, pero no podía confirmarla, pues se había escabullido para reunirse con Winter, Weiss y Whitley la noche anterior, pues era sábado. Jaune había hecho de transporte para llevar a escondidas a los hermanos Schene, con peluca incluida, a Vale para ver una película juntos. Irónicamente, se trataba de un misterio de asesinato, similar al que él mismo intentaba resolver, aunque uno en tren, en lugar de en barco. Había sido divertido, aunque las dos hermanas Schne lo regañaron por ser una mala influencia para Whitley cuando solo respondió preguntas sobre piercings en las orejas. Podían ser extrañamente sobreprotectoras con su hermano pequeño. Era un marcado contraste con cuando empezó a ayudar a las hermanas y ninguna de ellas sabía cómo tratar con su hermano menor. Ambos eran increíblemente adorables cuando se enojaban. Era raro. De cualquier manera, tendría que preguntar por ahí. ¿Notaste algo más?
La mano de San se aferró a su hombro. Sí. No quiero decirlo en voz alta ahora mismo. Es solo una teoría que estoy empezando a desarrollar. De todas formas, es importante obtener más detalles. Seguiré investigando. Genial. ¿Te importa si, salgo y le aseguro a mi novia que acabas de demostrar mi inocencia? Me preocupa que se quede ahí parada, nerviosa, como, oye. Tienes la misma camisa que, espera. Los ojos de San se entrecerraron mientras miraba la camisa de Jaune, luego a Jaune, quien sonrió tímidamente, y luego de ida y vuelta nuevamente. Espera. Jaune se rió y le dio un codazo al pecho desnudo de San. El chico llevaba una camisa blanca de manga corta, abierta de par en par, que dejaba al descubierto una musculatura bien definida. Ve y asegúrale a tu novia que estás libre y que por ahora hemos demostrado tu inocencia. Sigo ocupado intentando reconstruirlo todo. San dejó de darse cuenta de quién era Jaune y se concentró en su novia, que probablemente todavía estaba esperando afuera de su habitación. Ah, gracias amigo. Ya voy, Vel. San se alejó rápidamente para ir a ver a su novia Velvet mientras intentaba con mucho cuidado evitar cualquier cosa que pudiera considerarse evidencia. Jaune se arrodilló ante la mancha que había llamado su atención anteriormente. Olía fuerte. Un poco a químico. Probablemente a cera betún para botas. Era de un marrón rojizo oscuro que casi se mimetizaba con el suelo de madera. Con un bastoncillo de algodón, limpió una pequeña muestra antes de comprobar la composición del material con su inventario. Esta vez, la ventana de descripción solo le sirvió para confirmar que supuestamente era cera para botas. Tuvo que probarlo manualmente para conocer la composición química, pero saber cuál debería ser significaba que podía simplemente probar los compuestos directos que sabía que estarían allí para probarlo oficialmente. Los resultados llegaron rápidamente. Una mezcla de tinte coloreado, cera de abejas, cera de parafina, amoníaco y otros productos químicos que no se molestó en analizar. Eso debería ser suficiente para que haga constar oficialmente que era cera para botas sin quejas. Pero lo más curioso fue un pequeño fragmento de vidrio azulado que había rodado sobre la mancha de cera, siendo casi tan pequeño y cubierto por la sustancia que casi no lo había notado. A juzgar por el ángulo en que se había creado la mancha, más la teoría de que el barco se había balanceado fuertemente de alguna manera, tal vez incluso había hecho una parada repentina, allí, entre el cubo de basura y la pared de la pequeña pero sorprendentemente espaciosa cabina, al lado de la pequeña mesa de oficina, no muy lejos del armario en el que había estado durmiendo San. Murmuró Jaune. Parece, algo así como la mitad de una campana. Una campana de cristal azul, pero faltaba la otra mitad. Jaune miró a su alrededor un poco más, pero no pudo encontrar la otra mitad. Alguien se había llevado lo que pudo encontrar de esta campana, pero se había perdido este trozo. Jaune. Escuchó la voz inocente de Ruby, sus ojos plateados brillando con curiosidad mientras se asomaba por la puerta que el guardia de colmillo blanco mantenía abierta. El gran hombre fauno no parecía tener una idea clara de lo que había sucedido la noche anterior, aunque estaba ocultando algo. Y no parecía feliz por la repentina aparición de Ruby. Te he estado buscando por todas partes con Yang y los demás. ¿Qué estás haciendo? Resolviendo un misterio importante. Frunció el ceño. Jaune no sabía cuál era el propósito del asesinato en todo esto, por lo que la idea de que Ruby y sus amigos estuvieran andando con un asesino potencial suelto no le parecía correcta. Perdona, pero ¿podrías enviarles un mensaje a mis padres y al equipo STRQ? ¿Podrían decirles que se mantengan todos juntos por si acaso? Claro, pero... La mirada de Ruby se posó en la silueta de Novak Sansan, grabada en blanco en el suelo. Alguien. Ruby, la interrumpió Jaune con seriedad. Por favor. Ruby frunció los labios, con expresión preocupada. Estaba preocupada por él. Porque él estaba bien. ¿Hay algo más que pueda hacer para ayudar? Me mantendré fuera de la habitación para no tocar nada sin querer. En realidad, bueno, primero asegúrate de encontrar a Jan o a alguien con quien unirte al sistema por si acaso. No se puede estar demasiado seguro. Pero después de eso,
Jaune garabateó un par de notas, doblando una muy pequeña con su firma personal, se dirigió a la entrada y se la entregó en sus pequeñas manos. ¿Podrías llevarle esto al capitán del barco? Olvidé que quería pedirle algo personal cuando embarcamos hace unos días. Además, escribí algo al dorso para ti. No lo leas en voz alta. Había un aire de nerviosismo que emanaba de la guardia ante la mención del capitán. Extraño. Claro. Lo tengo. Vuelvo enseguida. Ruby sonrió mientras se daba la vuelta para salir corriendo. Primero voy a buscar a Jan. No hay semblanzas en los pasillos. Y ya está derramando pétalos de rosa. Genial.